Bueno, este pasaje que leíamos desde el verso 19 nos dice que mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar al lugar santísimo. Y dice que para poder llegar a ese lugar santísimo se ha abierto un camino nuevo y vivo. Imagínese usted, ¿por qué se ha tenido que abrir un camino nuevo? Porque no había camino, o el que había estaba cerrado. Esta tarde yo le he puesto a la enseñanza el camino nuevo. Y para que podamos entender un poquito acerca de lo que quiero hablarles esta tarde, tal vez tendríamos que remontarnos hasta principios de la Biblia, cuando el Señor creó a Adán y Eva. Acuérdese usted que dice que en el huerto había una serpiente, y dice que era astuta, más que todos los animales. ¿Se imagina usted esa serpiente que de alguna manera engañó a Adán y a Eva, prácticamente a Eva? Yo ponía una figura ahí donde pareciera ser Adán y Eva, pero fíjese que hay querubines ahí que dice que el Señor tuvo que poner para que ellos ya no tuvieran acceso a donde estaban el árbol de la vida. Tuvieron acceso al árbol del conocimiento, pero el árbol de la vida el Señor se los impidió. Por eso es de que había necesidad de hacer un nuevo camino. Miren lo que dice Génesis 3:22. Y dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues ahora tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Fíjese que de alguna manera el enemigo engañó al ser humano haciéndole creer que Dios no quería que tuviera acceso ni al conocimiento, mucho menos a la vida. Pero eso no era cierto. Fíjense que había un camino hacia ese árbol. Lo único que el Señor le había dejado condiciones al ser humano y le dijo, vas a poder acercarte, pero no vas a comer de ese fruto. Sí había un camino, sí podían acercarse, pero la serpiente dice que le dijo a Eva, lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol van a ser como dioses. Sí, pero es que el Señor nos dijo que si comemos, vamos a morir. Y el diablo, como era astuto, le dijo, no hombre, no van a morir, pruébalo. Y probó, hermano. Y resultó que a consecuencia de haber probado ese fruto, dice Dios, ahora el hombre tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida. ¿Dios quería que tomaran del árbol de la vida? Sí. Pero en la condición que ahora se encontraba el ser humano, Dios no creía que fuera oportuno. Dios de alguna manera les iba a dar acceso tarde o temprano, pero lo que Dios quería al poner al hombre en el huerto era que éste madurara y habiendo madurado pudiera alcanzar del conocimiento y luego teniendo el conocimiento pudiera heredar la vida eterna. Pero el hombre antes de madurar tomó lo que el Señor le había puesto una restricción. O sea que vamos a encontrar que en la palabra van a haber ciertas restricciones. Fíjense que muchas veces nosotros pensamos que todas las iglesias, hermanos, son buenas. Todas las religiones, dice, son buenas porque de alguna manera nos hacen buscar de Dios. No sé si usted ha oído esos comentarios que en el mundo se hacen, pero con base en la palabra, hermano, yo les puedo decir que no todas las iglesias son buenas, lamentablemente. Y no es que uno quiera poner
una diferencia entre esta y la otra. No, es la palabra del Señor la que nos muestra qué iglesia está en su voluntad y cuál está fuera de su voluntad. Para que nosotros podamos estar en la voluntad de Dios, tenemos que andar en el camino. ¿Y cómo vamos a andar en el camino? Mira el verso 23, dice: entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Entonces Dios expulsó al hombre del Edén. Pero ¿qué era lo que había en el Edén, hermano? En Edén, hermano, había por lo menos la confianza de tener acceso a Dios. Cuando el hombre perdió ese acceso a Dios, hermano, se perdió el camino fue cerrado. ¿Y cuál fue la razón que el hombre perdió el acceso a Dios? El pecado. Acuérdense que el pecado dice que hizo que el hombre saliera huyendo y se escondiera de Dios. Y de alguna manera le preguntaba al Señor: pero ¿por qué perdiste la confianza en mí? Y tal vez el hombre le ha dicho: es que sabes que no es que no tenga confianza en ti, lo que pasa es que me da vergüenza que estoy desnudo. Y entonces diría el Señor: ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? Y muchas veces, hermano, usted se da cuenta que muchos que tal vez pretendemos ser cristianos, no es que digamos que somos cristianos simplemente por decir que somos cristianos, sino que se tiene que evidenciar que realmente nosotros somos cristianos. No basta con decir soy cristiano, porque por eso es de que muchas veces vemos las iglesias así como están, ¿verdad? Vacías. ¿Por qué? Cuando en algún tiempo tal vez pudieron haber personas que decían: yo soy cristiano y voy a la iglesia, pero de pronto estos cristianos dejan de asistir a la iglesia por una razón. Y la razón es que ya no tienen confianza en acercarse a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué se pierde la confianza? Por causa del pecado. Muchas veces el pecado es el que nos aleja de Dios, y no es tanto el pecado que se haya cometido, porque todos estamos propensos a cometer pecados, sino, hermano, aquella acusación que el enemigo pone en el ser humano, que ya no siente uno la confianza que sentía antes de acercarse a Dios, ¿verdad? Porque ahora uno dice: hay algo que no me permite acercarme a Dios y mejor no voy. Y la gente pone todo tipo de excusas para no venir a buscar a Dios porque sabe que algo está mal. Dijo alguien: por causas de conocimiento y sabiduría, cuando un cristiano anda todo desinflado, es por causa de algún clavo. ¿Te has visto que las llantas, hermano, por qué se desinflan las llantas? Porque un clavo se les metió. Entonces dice que cuando los cristianos andan así, todos desinflados, es porque hay un clavo ahí metido. Y tenemos, hermano, que reparar el daño lo más pronto posible antes de que el aire se termine de salir y ya no podamos avanzar. Entonces, el deseo de Dios, hermano, es de que el ser humano se acerque en todo tiempo a Él. Dice el verso 24 de Génesis 3, que después de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Imagínense, hermano, lo que hizo el pecado, que Dios impidiera que ellos pudieran llegar al árbol de la vida. Es decir, que ese camino fue, hermano, de alguna manera cerrado, ya no había acceso. Pero era el deseo de Dios que ellos ya no tuvieran acceso, no en esa condición. Por eso es que Dios pone ciertas condiciones. Fíjense que Jeremías capítulo 6, verso 16, dice el Señor: paraos en los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos. ¿Cuál es el buen camino? Y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero dijeron: no andaremos en él.
Mire, Dios dice, de alguna manera usa al profeta Jeremías para hablar y les manda un mensaje al pueblo diciendo, mire, ustedes están mal, andan en pecado, ¿por qué no mejor hacen una pausa, se paran y preguntan, empiecen a preguntar cuál es el buen camino? Y cuando lo encuentren, ¿qué les dice? Anden por él. O sea que es importante que nosotros busquemos el camino, pero no solo decir, oh, sí, ya lo encontramos, ahí está. No, dice, y luego anden por ese camino. Entonces, Dios de alguna manera dejó ciertas como limitaciones, llamémosle así, para aquel que encontrara el camino y pudiera acercarse a él. Miren las limitaciones que dejó. Éxodo 19:9 dice, y el Señor dijo a Moisés, he aquí vendré a ti en una densa nube, para que el pueblo oiga cuando yo hablo contigo y también crean para siempre. Y entonces Moisés comunicó al pueblo la palabra del Señor. Mira, el Señor le dice, Moisés, yo voy a acercarme a ti y el pueblo va a poder oírme que yo estoy hablando contigo y van a creer. Pero dice el verso 10, y el Señor también dijo a Moisés, ve al pueblo y conságralo hoy y mañana y que laven sus vestidos. Mire, habían ciertos requisitos. O sea que al principio el hombre no tenía restricciones. Él podía acercarse confiadamente al Señor. Pero ahora dice el Señor, van a oírme. Pero para poder oírme van a tener que consagrarse. Y van a tener que lavar sus vestidos. Hermanos, ahora ya habían restricciones. Y digo, ¿y cómo iban a lavar sus vestidos? Si ellos eran, hermano, 1,5 millones, casi 2 millones de personas los que habían salido de Egipto, y ellos estaban caminando por el desierto. Cuando el Señor le habla aquí, ya ellos ya habían dejado aquellas aguas de Mara, ya habían dejado el oasis de Elim, ya habían dejado, hermano, muchos oasis atrás. Entonces, ¿con qué agua iban a lavar sus vestidos? ¿De dónde cree usted que iban a sacar agua en el desierto? ¿De dónde cree usted? ¿Cuál era la forma para sacar el agua en el desierto? No había otra forma más que esperar o que el agua lloviera o tomarla de la roca que le seguía. Porque dice Corintios que había una roca que lo seguía. ¿Y esa roca quién era? Era Cristo. Entonces la condición que pone Dios es, bueno, ¿quieren oírme? Cuando menos van a tener que lavar sus vestiduras en el agua que viene de arriba o el agua que viene de la roca. Es decir, ¿qué es el agua que viene de arriba? Hoy, en nuestros días, es el Espíritu Santo descendiendo desde arriba y la palabra del Señor, que es el agua de la roca que sale como agua que sacia la sed. Dice que salía miel, salía, ¿qué más salía? Imagínense, hermano, una roca que dara todo eso, sobrenaturalmente hablando, por supuesto, porque de otra forma no podía salir. Entonces, dice el Señor, van a lavar sus vestiduras con la palabra. Por eso es de que nosotros estamos acá, hermano, lavándonos, preparándonos, porque mire el siguiente verso, y que estén preparados para el tercer día. ¿Usted sabe lo que significa el tercer día? El tercer día nos habla, hermano, de la venida del Señor. Dijo Pedro, ¿verdad? Para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Dijo el Señor, al tercer día resucitaré, al tercer día volveré. Hoy estamos, hermano, hablando en miles de años, estamos comenzando el tercer año para que el Señor regrese. Y dice, porque el tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Entonces, algo que el Señor quería es que
estuvieran preparados. No solamente limpiarnos con la palabra, sino siempre, hermano, estar atentos y esperando su venida. Hebreos capítulo 9, verso 6 nos dice: así dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto. Mire, Dios ya había dejado un medio para que la gente pudiera acercarse a Él. Habían ciertas restricciones, pero ¿sabe qué hace Dios? Dice, bueno, voy a preparar un sistema para que puedan comunicarse conmigo. Por supuesto que nadie podía acercarse al Señor personalmente. No, ellos solo podían llevar sus sacrificios a los sacerdotes. Los sacerdotes presentaban los sacrificios a Dios, y el sumo sacerdote era el que se acercaba a la presencia del Señor en lo que se le llamaba el tabernáculo. El tabernáculo, usted sabe que era una tienda más o menos en esta forma, que estaba rodeado de cortinas. El altar del sacrificio en el patio de afuera, que era el atrio, y luego había una cortina. Entrando a la primera cortina que usted ve, esa moradita, ahí aparecía lo que era el lugar santo. ¿Sabe que en el lugar santo venía el sacerdote de afuera? Mire, traía la sangre, ahí llevaba la sangre del sacrificio. Pero al entrar al lugar santo, él tenía que despojarse del pecado que llevaba, porque todos, aún los sacerdotes, pecaban, hermano. Entonces, en el lugar santo, o sea, pasando la primera cortina, tenían que despojarse del pecado para poder entrar con la sangre fresca todavía hasta la tercera cortina y llevar la sangre y derramarlo. Pero, o sea que de alguna manera en la cortina era como que se quedara impregnado el pecado. Le voy a dar esta idea para que usted me pueda entender adelante. Entonces el verso 7 dice, pero en la segunda parte, mire, la primera parte, aquí en el atrio podían entrar varios sacerdotes, pero dice aquí, pero en la segunda parte, es decir, ya en lo que era el lugar santo, solo entrará el sumo sacerdote, y solo una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Mire, el sacerdote tenía que llevar presentando una sangre por los propios pecados de él. Como le digo, los sacerdotes pecaban también. Y por por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Verso 8 dice, con esto el Espíritu Santo daba a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo, no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Miren lo que dice este verso, hermano. A mí me sorprende porque dice, verso 8, con esto el Espíritu Santo daba a entender. Mire, el Espíritu Santo hablando, hermano, qué triste, ¿verdad? Que muchas veces el Espíritu Santo dando a entender, tratando de revelar y que no podamos entender. ¿Qué era lo que estaba tratando de revelar? Dice, que mientras los sacerdotes siguieran ofreciendo sacrificios, siguieran caminando por ese camino que había sido establecido, dice que el camino que conducía al lugar santísimo verdadero que está en el cielo, no sería revelado. Es decir, los sacerdotes, mire, muy bonito lo que el Señor les mostró para que se acercaran. Podían hacer sacrificios, seguir matando ahí animalitos, pero mientras ellos siguieran haciendo eso, no iba a ser revelado el camino. ¿Qué camino? Hacia la presencia del Señor, hacia el lugar santísimo. Entonces dice verso 11, pero Cristo, al contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, dice, es decir,
que no es de esta creación. Mire, el Señor Jesús, hermano, cuando hizo ese sacrificio, que de hecho hoy vamos a participar de ese sacrificio en la Santa Cena, al final del mensaje, mire, dice que el Señor lo estaba haciendo porque Él no era de esta creación. Mire, por eso es de que Él hace un camino nuevo. ¿Por qué? Porque el camino nuevo, ¿para quién es? Para criaturas nuevas. ¿Cuántos hemos creído en el Señor Jesucristo? Los que hemos creído en el Señor Jesucristo dice que ya somos ahora nuevas criaturas. Entonces, para estas nuevas criaturas que somos nosotros, el Señor ha creado un camino nuevo. De ahí que le pongo a la enseñanza un camino nuevo, un nuevo camino. Porque, hermano, ahora dice que Cristo, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos, es decir, eternos, en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho de manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. Y no lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Miren, en esa época, hermano, ellos creían que la sangre de los machos cabríos o de los becerros santificaba, y de hecho sí santificaba, porque Dios lo había determinado así. Pero ¿cuánto más iba a santificar la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, hermano? Entonces dice que con esa sangre logró un rescate eterno para nosotros, hermano. Dice el verso 15, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Mire, hermano, Él tuvo que morir para poder liberarnos. Usted sabe que el enemigo siempre trata de ponernos tentaciones, ¿verdad? Y ya que nos puso la tentación y caímos, se burla de nosotros, hermano. Y ya que se burló hasta que le dolió el estómago, ahí va a acusarnos, hermano. Pero la ventaja que tenemos es de que Cristo dice que ya llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario, hermano. Lo que el diablo no sabía es de que cuando, según él, llevó a Cristo a la cruz del Calvario para aniquilarlo, según él, lo que estaba haciendo era permitir que un camino nuevo para nosotros se abriera. Pero eso lo desconocía el diablo. Mire, Jesús iba hacia la cruz caminando. Acuérdese que hemos hablado cuando el velo fue roto. ¿Cuál fue el velo? Dice que esta carne es como un velo que se va deteriorando. Pero dice que no debe importarnos, porque lo que está adentro, hermano, es lo que se va cada día, hermano, renovando y renovando. Y el día que este velo nuestro sea roto, hermano, de aquí va a salir un ser, hermano, glorioso que el Señor ha estado preparando. Cristo mismo en nosotros, hermano. Por eso es de que cuando Cristo va a la cruz, Él va no porque lo estén latigueando, ni porque lo estén forzando los romanos, ni porque el diablo lo esté acorralando ahí, sino Él sabe que en su carne, así como la cortina, hermano, ¿se acuerda la cortina del velo? ¿Qué le dije que hacía esa cortina? Cuando el sacerdote entraba, hermano, los pecados aún del sacerdote se quedaban impregnados en esa cortina y lo purificaba, y ya podía entrar al lugar santo, santísimo. Por eso es de que en la cortina, que era la carne del Señor Jesucristo, hermano, iban impregnados todos nuestros pecados. Acuérdense que Él los llevaba, hermano, ahí cargando. No porque le digo porque el diablo lo estuviera empujando, no. Él sabía que tenía que irlos a crucificar a la cruz y dejarlos ahí clavados. Cuando Él fue clavado, ¿qué fue lo que sucedió en su cuerpo? Mire, le abrieron varias heridas. Hemos dicho ahí
fueron las gotas que de alguna manera empezaron a rociarse. Pero la carne del Señor, el velo del Señor, hasta que Él entregó su espíritu. Mire, en el momento que Él entrega su espíritu, ¿qué sucedió? Esta carne perdió toda la fuerza que tenía. Y hermano, ahí, al momento de salirse el espíritu, se debilitó todo ese peso de cuerpo. Imagínense que Él había estado sosteniendo. Se debilitó de tal manera que se rasgó todo su velo, hermano. Hermano, imagínense esa carne cayendo ya sin fuerza, desgarrándose desde ahí. Pero ese fue el velo que fue rasgado en ese momento. ¿Y sabe qué estaba sucediendo en ese preciso momento? Abriéndose un nuevo camino para que nosotros pudiéramos entrar. Mire, yo no sé si usted ha visto cuando inauguran una carretera. ¿Qué es lo que hacen? Ponen una banda ahí amarilla, ¿verdad? Y llaman al alcalde y dice, bueno, vamos a inaugurar este camino. ¿Y qué hacen? Cortar la banda, rasgarla, diríamos. Hermano, hasta que Jesucristo no rasgó ese velo, esa carne que estaba en Él, ese camino no podía ser inaugurado. Por eso decía el Espíritu Santo, aunque esto que están haciendo ellos no es la realidad, sí es una figura de las cosas que han de venir en el futuro. Ellos, hermano, se acostumbraron a hacer los sacrificios, a presentar la sangre, a tomar santa cena y hacer, hermano, de una manera ritual. Pero dice el Señor, no debe ser un rito religioso, sino que esto solo es una sombra de lo que vamos a nosotros a experimentar en el futuro. Hermano, que nosotros tomamos la sangre, aunque dice el Señor, el que toma mi sangre ya no tendrá más sed. ¿Por qué? Porque mi sangre es verdadera bebida y mi carne es verdadera comida. ¿Cómo es que nosotros vamos a dejar de tener o a saciar nuestra sed? Tomándonos al Señor. ¿Cómo? En su sangre. Mire, eso nos sacia la sed. Por su carne nos sacia, hermano, de alguna manera. Y entonces el Señor dice que con la muerte del Señor nos libró de los pecados cometidos. Dice el verso 22, de hecho, dice, la ley exige que todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por eso es de que tenemos esa figura de Cristo, hermano, que en toda esa sangre, usted ve la película esa que hizo Mel Gibson ahí, de la pasión de Cristo, uno dice, ay, qué barbaridad, cómo hicieron a Jesús, está desfigurado. Mire, eso tal vez ni siquiera se puede comparar con realmente todo lo que le hicieron a Jesús, que le han arrancado su barba, hermano, golpeado y espinas. Y acuérdense que las espinas que hemos hablado eran 2-3 pulgadas, no va a pensar que espinitas de rosal, no, hermano. El enemigo quería, mire, pullarle hasta los pensamientos. Pero de ahí, hermano, acuérdense que hemos hablado cómo esa sangre que brotó, hoy la podemos rociar nosotros sobre nuestra mente, ¿verdad? Sobre nuestros pensamientos, para quitarnos todos esos malos pensamientos. Verso 24 dice, en efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino que entró, dice, en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios a favor nuestro. Mire, hermano, todo lo que hizo el Señor Jesucristo en ese sacrificio, con tal de que pudiéramos nosotros nuevamente tener acceso a ese camino que por causa del pecado había sido cerrado. Ahora, ese camino que estaba cerrado, con la muerte de Jesús, nuevamente es abierto y el pecado, hermano, es destruido. El pecado que nosotros teníamos pendiente con el Señor lo destruyó totalmente para que Él ahora pueda vernos. Dice, cuando el Señor se presentó delante de Dios, lo hizo a favor nuestro, es decir, diciendo, mira Señor, mira Padre, todos estos que han creído en tu nombre y han aceptado este sacrificio que me dolió, pues, no fue fácil,
Mira, ahora tú puedes verlos como personas que no han cometido ninguna transgresión delante de ti. Hermano, por eso es de que Pablo decía, yo no predico ningún Cristo, ni quiero saber de otro Cristo, sino al Cristo crucificado, hermano, porque en ese Cristo había un poder para nosotros mismos, el poder de nuestra salvación. Dice 1 Pedro 2:24, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas habéis sido sanados. Mire, Pedro aquí vuelve a testificar y a corroborar que realmente Cristo llevó al madero nuestros pecados. Dice, ¿para qué? Para que nosotros vivamos en justicia. Vivamos, hermano, como personas que, no hipócritas, ¿verdad? Sino como personas que ya nos han perdonado. Personas que sí cometimos un daño, pero que ya ha sido pagado. Hermano, una persona que va a la cárcel a pagar un delito, cuando sale de la cárcel, hermano, aunque ya pagó su deuda, simplemente lo ven como un exconvicto, ¿verdad? Y siempre lo acusa a la sociedad. Pero nosotros, hermano, como pecadores que deberían de acusarnos, el Señor dice, podemos vivir ahora en justicia, como que si no hubiéramos hecho nada, porque ya lo que hicimos malo ya fue pagado. Mire la misericordia de Dios. Y eso es para que nosotros podamos experimentar la misericordia de Dios. ¿Cómo nosotros podemos experimentar la misericordia de Dios y quedarnos callados? ¿Verdad que no se puede? Entonces, Dios tiene misericordia de nosotros para que nosotros vayamos y testifiquemos de la misericordia que Dios ha tenido en nosotros. Pero muchas veces nosotros, le digo, como cristianos, como que aquí ya nos sentimos tan puros, ¿verdad? Y ya, oye, el pecado, no, yo no sé qué es eso, ¿verdad? Hermano, hemos estado envueltos hasta lo más profundo del pecado, pero ahí el Señor metió su mano para sacarnos, hermano, y limpiarnos y hacernos ahora, dice, que vivamos en justicia, como si nada. Mire, por eso es importante la Santa Cena, ¿verdad? Porque la Santa Cena lo que nos permite que es una limpieza. No nos trae salvación. Tomar la Santa Cena no nos hace salvos, pero sí nos limpia, porque debemos ser limpios mientras estamos en el mundo. Dice que nos contaminamos, pero para quitarnos la contaminación, nosotros tenemos que limpiarnos. Dice Juan 14:5, Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Mire, el Señor les está diciendo que Él ya va a ir a preparar moradas y que ahí los va a ver más adelante. Pero Tomás le dice, Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Y Jesús le contesta, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, lo que el Señor Jesús había estado haciendo con ellos era discipularlos, enseñarlos, hermano, que ellos pudieran aprender. Y aún en las cositas más sencillas, ellos decían, no conocemos el camino. Y les dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Mire, Él nos ha dado un camino, un acceso, hermano, ¿para qué? Para llegar al Padre. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando llegamos al Padre, hermano? Mire, cuando llegamos al Padre estamos llegando al lugar santísimo. En el lugar santísimo, la presencia de Dios. ¿A qué llegamos? Vamos a decirle, Señor, gracias por el trabajo que me has dado. Gracias, Señor, sí. Pero tú sabes que me caería bien mi carrito último modelo y mi casita y, hermano, meterse uno a la presencia de Dios para pedirle esas cosas no es necesario, porque dice que Él nos conoce y sabe de qué tenemos necesidad.
Tampoco podemos llegar a la presencia del Señor. Señor, ahora estoy en tu presencia, gracias a ese sacrificio. Ahora, yo declaro, yo decreto, hermano, porque hoy en día lamentablemente se ha confundido lo que es la presencia de Dios. Hoy creemos que la presencia de Dios es para estar decretando que en el mundo le va a ir mejor cuando esté yendo mal. No, hermano, cruzar todo ese camino y ese sacrificio que hizo Jesucristo es para llegar a la presencia de Dios y decirle: Señor, mira, realmente, ¿qué le podemos pedir? Tú conoces mi lengua, Señor, que a veces se me va más de la cuenta. Trata, por favor, conmigo esa área. Mira cómo me enorgullezco a veces. Perdóname, Señor. Mira, estoy en tu presencia para que me perdones, para que tengas misericordia de mí, para que tengas piedad, hermano. Acercarnos a la presencia de Dios no es para irnos a sentirnos sus joyitas preciadas, no. Es para que con humildad, hermano, el Señor tenga misericordia de nosotros. Ahora el camino está abierto, pero no para ir a pedir cosas que no convienen, ¿verdad? Dice 2 de Juan 1:8, tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundantemente la recompensa. Hermano, mire, hasta hoy el Señor nos ha guardado de poder permanecer en su presencia. Entonces dice Juan que nosotros debemos tener cuidado para que no perdamos lo que hemos logrado. Mire, gracias a Dios, no sé cuántos años tendremos en el Evangelio, que seguramente son bastantes, y entre más años tenemos en el Evangelio, hermano, más conocemos del Señor. Sabemos de que en el Evangelio todo es por revelación. Hermano, si el Señor no nos revela algo, los que gracias a Dios hemos crecido, yo bendigo a Dios, hermano, por haber tenido esta doctrina de herencia, porque es una herencia que me ha quedado. Hermano, si yo no supiera que todo es por revelación, para cambiar de iglesia, por revelación, ¿verdad? No voy a decir, es que esta iglesia me gusta porque está cerca de la casa. Hermano, ustedes vienen de lejos, hermano. Bueno, no tan lejos, pero hacen el sacrificio de venir. ¿Por qué? Porque sabemos que de alguna manera el Señor tiene que hablarnos en base a su doctrina, que es revelada. Hoy en día ya no se cree que la doctrina del Señor es revelada. Hoy en día la gente piensa que es hija de Dios por decreto, porque como en una oportunidad hubo un hombre que decretó, año 325 después de Cristo, hubo un emperador llamado Constantino, que él dijo: wow, el Señor se me apareció y de aquí en adelante yo voy a seguir haciendo su voluntad, así que voy a constituir a todos como hijos de Dios. Todos van a ser católicos de aquí en adelante por decreto. Entonces salieron, hermano, a decretar por edicto del emperador Constantino: ya no serán aquí más satanistas, hoy son cristianos, por decreto. Aquí ya no serán espiritistas, hoy van a ser cristianos, porque así lo decretó el gobernador. Hermano, entonces el gobernador decretó que todos eran cristianos, pero dice que la palabra del Señor no dice así, ¿verdad? Por eso es que le decía yo al principio, que no todas las iglesias podemos decir nosotros: bueno, con que hablen de Dios es buena. No, tenemos que creer en la palabra revelada por el Espíritu Santo, en la palabra de Dios. De lo contrario, hermano, iglesias, y gracias a Dios, hermano, hay bastantes. Yo no lo voy a decir: hermano, es que aquí ya solo nosotros quedamos, dijo Elías. No, gracias por la voluntad de Dios, que hay muchas iglesias. Estarán lejos, pero hay. Y gracias a Dios en todo el mundo hay iglesias predicando una sana doctrina. Mientras que hay otras, hermano, que el Señor tenga misericordia de esos pastores que de alguna manera han visto como una ganancia comercial el evangelio y ya no predican más que por ganancia. Mira el verso 9 de 2 de Juan, dice: todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios.
ve el peligro de desviarnos, hermano. Nosotros podemos hasta aquí, por eso decía el verso anterior, no perdamos lo que ya hemos conseguido. Porque dice aquí, el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza, tiene al Padre como al Hijo. Mira el verso 10. Hermano, y esto es bien, yo diría que es duro, ¿no? Hablar todo esto, porque mira el verso 10 dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo reciban en la casa, ni siquiera lo saluden, hermano. ¿Verdad que es terrible eso? Pero gracias a Dios, hermano, porque nosotros hemos, por la misericordia de Dios, comprendido estas cosas que son reveladas. No nos las cuenta ningún libro. No son cosas de que la abuelita nos las contó. Son cosas que Dios las ha dejado establecidas en su palabra. Y como nosotros creemos a su palabra y el Señor ha abierto ese camino que había sido cerrado por causa del pecado, hoy nosotros confiadamente podemos venir delante de su presencia y decir, Señor, gracias por permitirme sentarme a tu mesa. Porque, hermano, no solo nos ha salvado, sino que nos ha permitido entrar hasta su casa y que nos sentemos